Bueno, aquí tenemos un circuito compuesto por 3 resistencias y una fuente de voltaje, unidos por los nodos. Todos los circuitos deben obedecer a la ley de Kirchhoff. Corriente que entra es igual a la corriente que sale. Nuestra referencia para la corriente será de mayor a menor potencial. Aquí podemos ver el sentido positivo de la corriente, pues porque solo hay una fuente de voltaje. En este arreglo de corriente va a existir algún valor de corriente o fuente. La corriente la podemos ver como la corriente total, que sale de esta fuente de esta fuente. La corriente total va a recorrer la resistencia hasta que llegue al nodo, a este nodo, y cuando llega a este nodo, la corriente se divide en dos partes. Y cuando viene para acá, como es un circuito cerrado, pues la corriente total cuando entra y se divide aquí vuelve a salir igual como la corriente total. La ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces tenemos que encontrar cómo es que se distribuyen. Vamos a etiquetar los nodos, que este vendría siendo el A, este el B y este el C. Bueno, los 10 volts vamos a ver cómo se distribuyen los 10 volts en este arreglo. El voltaje de C, de C a A es igual a menos 10 voltios, más el voltaje de A a B, pues, y el de B a C vendría siendo 10, y cuando lo sumamos pues nos debería de dar 0. La relación entre corrientes, si tengo una resistencia como esta, conectada entre dos terminales, el voltaje que hay entre A y B el voltaje que hay entre A y B es igual a la resistencia por la corriente. A esto se le llama la ley de Ohm. Esto indica la diferencia de potencial que hay en donde está conectada la resistencia y la corriente. ¿Cómo es? Sí, la resistencia y la corriente que fluye en la dirección de esta diferencia teniendo un comportamiento lineal. Esto va a servir para encontrar los valores de diferencias de voltaje, corriente o también, resistencia en un circuito eléctrico. Entonces, volvamos al circuito este. Nosotros conocemos el voltaje de A a C. Entonces, que son 10 volts. Pero no sabemos el voltaje ni de A a B ni de B a C. No sabemos la diferencia de voltaje de estos. Para poder saber cómo se distribuye la corriente y el voltaje, se debe ver la forma en que están conectadas estas resistencias. Como podemos ver, estas dos resistencias que van de B a C están en paralelo, tienen la misma diferencia de potencial. Estas se pueden reducir encontrando una resistencia pues que equivalga
aplicando el inverso de la suma de los inversos, que vendría siendo el inverso de la suma de los inversos de estas dos resistencias, que vendría siendo 1/2 más 1/2. Esto nos daría, perdón, no estoy grabando. Sí, dándonos un ohm. Esto quiere decir que podemos conectar esas resistencias paralelas y pues conectarlos a una nueva resistencia de B a C. Bueno, y pues se supone que esto no va a alterar el circuito. Entonces vamos a crear el nuevo circuito que se creó con, pues, ¿cómo se llama? Haciendo esta nueva resistencia. Aquí pues este no cambia, es un ohm. Aquí viene siendo un ohm. A, C. Bueno, entonces queda un camino cerrado aquí. Aquí pues circula la misma corriente en cada elemento del circuito. Tienen en común este nodo y en las dos resistencias recorre la misma corriente. Entonces estas resistencias se dice que están en serie. En serie las resistencias se pueden sumar. Entonces estas dos resistencias las vamos a juntar y nos va a salir un nuevo circuito. Es muy grande. Y equivale a 2 ohms. Ahí está. Entonces, ya con este circuito se puede usar directamente la ley de Ohm. Aquí circula la corriente de mayor a menor potencial, o sea, la I total recorre aquí. Pues recorre directamente de A, que no lo puse, de A a C. Entonces, de A a C hay 10 volts y de C a A hay menos 10 volts. Como ocupamos la de A a C, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, nosotros tenemos el voltaje. Sí, el voltaje, que son 10 voltios. Aquí tampoco le puse 10 voltios. 10 voltios. Entre la resistencia, que son 2 ohms. Bien. Esto nos darían 5 amperios. Ya que tenemos ese valor, vamos a ir al circuito anterior. Y como calculamos ya la corriente, pues son 5 amperios, ¿no? 5. Aquí circulan los 5 amperios que pasan por la resistencia. Ahora calculamos la diferencia de potencial en esas resistencias. Entonces el voltaje de B a C
bueno, pues, el voltaje de B a C, aquí, el voltaje de B a C es igual a 5 amperios por 1 ohm. Los 5 amperios por la resistencia de 1 ohm. Entonces sabemos que tenemos 5 volts de menor y mayor potencial. De 5 volts de mayor a menor potencial. Y aquí también. De mayor, 5 volts de mayor menor potencial. Bueno, y aquí arriba también. Entonces, de C a A hay menos 10 volts. Entonces, con esto ya obedece a la ley de Kirchhoff de voltaje, que dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces vamos a sumarlas. Vamos a sumar las vamos a poner el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje C a A es igual a 0. Entonces se debe de cumplir esta ley. Entonces vamos a poner que son los 5 volts. 5 volts más los 5 volts más los menos 10 volts que están aquí. Uy, puse más. Menos 10 volts. Esto nos va a dar 0. Entonces ya con esto pues se puede pues ya se cumple la ley de Ohm. Como los 5 amperios pasan por B, se distribuyen en las resistencias, usamos pues su diferencia de potencial. Bien, vamos a volver al principal. Entonces, como los 5 amperios pasan por B, aquí también, bueno, aquí también pasan los 5. No, los 5 voltios, ¿verdad? Y por aquí pues pasan también los 5 amperios. Bien. Usamos la diferencia de potencial entre la resistencia. Esto nos va a vamos a calcular la diferencia de potencial, que vendría siendo los 5 voltios por los 2 ohms. Y esto nos va a dar 2.5 amperios. Y pues entonces la única entonces aquí estos 5 amperios cuando entran se separan, se vuelven a unir, vuelven a entrar, se vuelven a separar y pues así sigue. Ahora vamos a ver si se cumple la ley de Kirchhoff de corriente en este circuito. Que el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A es igual a 0. Entonces, vamos a ver. Si de A a B pasan los 5 volts más, si aquí también pasan los 5 volts menos los menos 10 volts que pasan aquí, esto nos va a dar 0. Entonces pues sí se cumple la ley de Kirchhoff.